El señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Gustavo Petro Urrego hará una alocución al país y a la nación. Señor presidente Gustavo Petro, Entonces hemos decidido hacer estos consejos de ministros, no todos obviamente porque aburro a los televidentes, estos consejos son de horas y horas y a veces llegan hasta la medianoche y más. Porque la democracia es que el pueblo pueda vigilar, participar y decidir. Y los conciabulos secretos, los actos administrativos que se toman entre las tinieblas, a algunos toca cuando son de seguridad nacional y otros, pero en su mayoría todo acto administrativo debe ser público y transparente, si no esto no es una democracia. Y como nosotros hemos decidido que el gobierno de cambio debe profundizar la democracia en Colombia porque casi no existe. Hemos tenido más bien es una aristocracia que yo prefiero llamar oligarquía, donde en vez de administrar y gobernar se hacen negocios. Pues yo prefiero que el pueblo sepa qué decimos nosotros, porque aquí no tenemos nada que ocultar. Y porque hay que demostrarlo, no solamente decirlo. Esto obviamente implica cambios en la manera de ser administrativo. Casi que en todos los aspectos, porque un pueblo vigilante hace que la política como teatro desaparezca, que la mentira como política desaparezca, que la doble moral y la falta de franqueza desaparezca. Que la actividad pública debe ser eso, al servicio de lo público. Y si no, nosotros no somos el cambio. Y queremos ser el cambio. Para eso nos eligió el pueblo. No hay otra razón del pueblo por la cual Petro es presidente que cambiar este país, porque este país está matando, no el país, sino los gobiernos, están matando a la gente, sea de hambre, sea físicamente, como lo estamos viendo en la escombrera. Y nosotros no hacemos eso. Nosotros queremos que la gente viva. Y una gente viva profundamente es una gente que no solamente resuelve sus necesidades materiales de existencia, como la comida, sino también que sabe que hay unas necesidades espirituales entre las cuales poder gobernar su territorio y su país. Por eso hacemos esto público. No somos nosotros los que gobernamos, somos nosotros los que representamos al pueblo gobernando. Eso es una democracia. Y vamos a empezar, digamos, con toda la discusión que la misma oposición puede adelantar contra nosotros por hacer esto, porque tiene el derecho a controvertir, nunca había estado en un consejo de gobierno, que cierta norma vuelve secreto. Cualquiera de ustedes que revele, ya lo han hecho otras personas aquí sentadas con nosotros, secretos del Consejo de Estado, comete un delito. Y a mí me parece que la política y el arte de gobernar no debe ser criminalizada, porque si no se pierde la libertad, como se viene perdiendo en Colombia aceleradamente. La política tiene que ser libre. Y la administración, pues, supeditada exclusivamente al pueblo y a ningún otro interés, por muy poderoso que sea, ni económico particular, ni extranjero. Se nos aburrirán muchos televidentes, pues obvio, están acostumbrados a otro tipo de televisión. Esto yo lo aprendí, voy a ser sincero, en Cuba.
Cuando no conocía eso era en blanco y negro y todo se transmitía, todas las reuniones se transmitían por la televisión pública. Y a mí me pareció interesante porque si el pueblo puede ver lo que hablan y dicen en sus reuniones los gobernantes, pues pueden vigilarlo. Y entonces un artículo de la Constitución como la nuestra, que habla del Estado Social de Derecho, pues lo estamos aplicando porque no se aplica la Constitución. Hoy mismo creo que se demostró, pero aplicar la Constitución yo creo que es el acuerdo fundamental de los colombianos. Y por eso entonces estamos al aire, algunos se aburrirán, pero llegaremos hasta el final de este consejo, públicamente y en directo. Ahí a las 8 un partido, pues nosotros seguiremos aquí. Ese es el primer punto, que yo creo que se entienda. El segundo punto, pues ya tiene que ver con las materias propiamente del Consejo. Yo quise un primer punto, que son los compromisos que ha hecho el presidente, que se han hecho en los consejos territoriales de gobierno, que mucha gente ha propuesto, que yo mismo he propuesto, que ustedes mismos han propuesto, pero quise hacer un ejercicio de saber de lo prometido que se ha cumplido. O sea, ¿cuál es el grado de cumplimiento de este gobierno? Con su programa presidencial de gobierno que votó el pueblo por él y con las mismas acciones que nosotros adelantamos con la población, porque hemos querido ser abiertos al pueblo. A veces me encierran mucho, no me dejan conectar el pueblo, pero, oye, como decía Turbay, el presidente es el preso número 1 de Colombia. Entonces, el ejercicio siempre ha establecido en el diálogo popular una serie de compromisos de gobierno con la gente. Nosotros obedecemos a la gente. Entonces he hecho un trabajo, me lo ha hecho pues Benedetti, que está aquí sentado con Juliana, que no se pone su cachucha, pero se las quiero presentar, porque esa cachucha me la acaban de regalar, entonces se la pedí prestada, espero que pueda conocer la gente a Juliana. Juliana es un poco joven, digamos, pero muy activa, rebelde, como las juventudes que nos hicieron ganar las elecciones y que han construido un equipo que es la jefatura de despacho, no de gabinete. Laura sabe que siempre estuve en contra de eso, eso no existe en la Constitución. No hay un intermediario entre el ministro, la ministra y el presidente. La Constitución dice, lo acabo de escribir un trino, porque un periódico El Tiempo, como casi siempre, se equivoca. El gobierno constitucionalmente es el presidente y las ministras, los directores administrativos. Eso dice la Constitución. Luego, esa figura que se inventó Santos fue, no sé qué. El gobierno Duque, como cosa rara. Yo lo que digo es que esa figura de intermediario solo sirve al final para hacer negocios. Y representa no deja gobernar, porque no fluye el gobierno, dado que el voto popular se expresa en el presidente. Si un juez no saluda al presidente no es porque pierda su independencia, es porque no acepta el voto popular. Entonces se va uno hacia una aristocracia y no hacia una democracia, no hacia un Estado social de derecho. Lo mismo puede pasar acá. El ministro es gobierno, pero es o el director o la directora administrativa es gobierno y por tanto responsable ante el pueblo de que el programa de gobierno elegido popularmente se cumple. Entonces, por eso no existe constitucionalmente esa intermediación, y por eso lo que tenemos es unas formas organizativas, que así era antes, pero a partir de Duque no sé por qué razón.
El Duque delegó su poder presidencial en unas personas que cuando uno va y mira aquí, yo creo, le quitaron el dinero al pueblo. La demostración es monómeros en Barranquilla. Entonces aquí recuperamos la vieja tradición, no por tradición es mala, que no era así. O sea, el ministro es parte del gobierno y el ministro gobierna con y no sin el presidente. Y eso aquí tiene que corregirse, porque yo lo que he visto es muchos ministros y ministras haciendo lo contrario del programa de gobierno, y eso se acabó. Y la demostración es esto, el trabajo que hizo la señora María Fernanda Gaitán, que viene aquí de antes, no la pusimos nosotros, creo, la pusimos nosotros, la puso Liscano, que está en una unidad que se llama de cumplimiento, precisamente junto al despacho del presidente, que es precisamente para saber o no saber cómo va el programa de gobierno, y que pues aquí ha presentado un trabajo a través del jefe de despacho y de Juliana, que aquí está haciendo estos datos, que dicen lo siguiente. En términos de compromisos presidenciales, hechos en reuniones con el pueblo, aquí no hemos entrado al programa de gobierno, que ya presentaremos informe. Compromisos presidenciales en las reuniones con el pueblo, en diferentes regiones de Colombia, porque yo me he dedicado a andar los caminos. Caminante no hay camino, como dice la canción. Y entonces el camino se hace caminando. Esto son 146, se recogen compromisos presidenciales. En total, ¿no? En total son 195 compromisos, casi 200, hechos en las reuniones con el pueblo. De frente al pueblo, o escuchando al pueblo y hablando frente al pueblo. Cada ministro ha ido a esas, excepto los nuevos, reuniones, porque se han llamado gobiernos con el pueblo. No es una imitación de lo que hacía Uribe y las FARC juntos, cada cual por su lado, pero lo mismo. Se oye al pueblo y no se le hace caso. Ojo, porque entonces esa es la vieja audiencia del rey español. Oír, pero no cumplir, porque el rey es el poder y no el pueblo es súbdito. En una democracia no es así, no existe rey. Las revoluciones le quitaron la cabeza al rey. Es el pueblo el soberano, ¿cierto? Es el pueblo el que manda. Nosotros somos sirvientes del pueblo, sirvientas del pueblo. Entonces aquí hay 195 compromisos hechos, establecidos con el pueblo, de los cuales 146 no se han cumplido hasta el momento. Señores y señoras, anoten. Los tengo todos por ministerio. Entre otros ministros, ¿quiénes no han llegado? Ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, Ministro de Educación, José Daniel Rojas, que casi nunca me acompaña a estas reuniones, Ministra de Ambiente, María Susana Muhammad, y Ministra de Deporte, Luz Cristina López. Algunas... ¿El ministro de Defensa ya vino? Vale. El director de planeación, bueno, Alexander López no ha venido, algunos, porque tienen permiso del presidente, en algunas cosas internacionales, otros no sé por qué. Entonces anote, Jorge, estos compromisos no cumplidos están distribuidos así. Educación, 18 compromisos sin cumplir, el 95% del total de lo que hemos hecho.
Como había dicho desde el principio, educación no ha girado hasta el momento alrededor del programa del gobierno, sino a otras cosas. Mi mayor error fue haber puesto de ministro de Educación a Alejandro Gaviria, porque no entró a cómo colaborar con el programa de gobierno elegido por el pueblo, sino a cómo detenerlo. Y no es el único ejemplo. Y no es que se haya acabado con su salida. La costumbre siguió. Entonces, si el Ministerio de Educación no le responde a la juventud de Colombia que nos hizo elegir presidentes, nosotros no sabemos aquí dónde estamos parados. Porque es la prioridad del presidente y por tanto debería ser el ministerio con más compromisos cumplidos, que tienen que ver con la cobertura de la educación superior, pública y gratuita, que tiene que ver con que a los niños y niñas tengan preescolar, que tiene que ver con que lleguemos a la ciencia superior al lado de la sensibilidad. Por eso hablamos de facultades de inteligencia artificial, que aquí tienen que ser presentadas, académicas, no simbólicas, en Zipaquirá, en Usme, en Santa Marta, en los otros lugares donde dijimos, que tiene que ver con que la sensibilidad se enseñe en el colegio. La inteligencia artificial se hace a partir de que todos los niños y niñas estudien programación de computadores. Y la sensibilidad tiene que ver con que en todo colegio los niños y niñas puedan estudiar arte, programa fundamental del Ministerio de Cultura, y deporte, o sea, educación física, programa fundamental del Ministerio de Deporte. Educación se encarga en todo lo demás, incluido que la historia se enseñe en todos los colegios, porque un pueblo que no sabe historia no sabe en dónde vive y no sabe para dónde va. Por eso todas las veces yo en mis discursos hablo de historia y nadie me entiende, ¿cierto? La diferencia entre Bolívar y Santander, la diferencia entre arrodillarse o ser libre. Lo que Bolívar hizo diciéndole al rey no. Y entonces yo le digo al nuevo rey no, y mi gobierno se asusta. Ni siquiera el pueblo, el gobierno se asusta. Y entonces, ¿qué fue lo que aprendimos de Bolívar? Pero como no conocemos la historia, no la leemos, no hay un estudio desde niño, el que quiso, creo que fue Gaviria, quitar los estudios de historia, lo que quiere es un pueblo desmemoriado. Y un pueblo desmemoriado lo tratan como un rebaño y el rebaño va al matadero, como ha pasado en la historia reciente de Colombia. Nos hemos dejado matar. Entonces, energía. Estoy en orden de incumplimiento, compañero Camacho. En orden de incumplimiento. Energía, 16 proyectos sin cumplir, el 84%. Que energía tiene que ver con el tránsito a energías limpias. Aquí yo junté energía con Ecopetrol, porque usted sabe que depende del ministerio, depende formalmente del Ministerio de Educación. ¿Dónde está Roa? La junta directiva es del gobierno, porque somos la mayoría accionaria. Y cuando nosotros vemos que el tránsito de energías limpias no es lo suficientemente rápido, es porque su principal operador no lo está haciendo rápidamente, que es Ecopetrol. El Tiempo saca un titular que dice, hoy en primera página, que dice Ecopetrol mantendrá las operaciones de fracking en Estados Unidos hasta el 2026. ¿Qué quiere decir eso? Ministro, si nosotros estamos contra el fracking. ¿Por qué estamos contra el fracking? Porque es la muerte de la naturaleza y la muerte de la humanidad. Y yo quiero que se venda esa operación para invertirlo en energías limpias en Colombia. Que se discuta técnicamente, económicamente, pero no puede ser que nosotros estemos por la muerte y no por la vida, no en este gobierno. Claro, si el pueblo quiere votar por la muerte en el 2026, pues se le respeta,
Quizá no nos dejemos matar, es lo único que podemos hacer. Pero yo le voy a pedir al pueblo que vote por la vida, porque no hay más camino para la humanidad que detener el capital fósil. Y usted, ministro, sabe de lo que hablo. Entonces, se están incumpliendo porque los petroleros nos están ganando la partida. Porque les tenemos miedo. Y yo no les tengo miedo. Entonces, tome nota. Defensa, 15 sin cumplir. De 23, el 65%. Hay que decir que contrariamente a el prejuicio, el ejército no está con el presidente, el ejército le va a dar un golpe al presidente, era lo que pensaba la oligarquía. Fíjese que es comparativamente en términos de porcentaje uno de los ministerios que más nos han cumplido. Esto tiene que ver con algo, porque también el Tiempo en su primera página, claro, el Tiempo dirá que el presidente solo lee el Tiempo, pero hoy al desayunar leí la primera página, así la hojeé, entonces tengo eso en la cabeza porque le iba a responder por trinos, pero le respondo desde el Consejo de Ministros. Llegó el ministro de Educación, bravo. Entonces, ya pasé por Educación, ministro. Espero que le digan sus compañeros qué fue lo que di. Entonces, en defensa, ministro Iván, hay 15 incumplidos de 23. Yo pienso que en los que hemos cumplido aquí está contabilizado el que hemos logrado subir el salario al soldado. Pero ¿cómo se puede decir que son héroes, mandarlos al combate, hacerlos matar, hacer que maten ciudadanos inocentes, como pasó en los 6.402 jovencitos fusilados por el Estado? Mayor crimen contra la humanidad en el territorio americano en los últimos siglos, o no diría siglos, en las últimas décadas. Entonces nosotros dijimos, el soldado tiene que ser un ser digno como el agente de policía. No va a agredir a su congénere, a su hermano, si es digno. Y la dignidad comienza por el estómago y por las ideas, pero si el estómago no está lleno, ministro, pues obvio, lo vuelven manipulable y lo hacen girar su arma contra el pueblo. Y Bolívar ya lo dijo y lo repito 1000 veces. Maldito el soldado que voltee su arma contra el pueblo. El titular del prensa lo que quiere es voltear el arma del soldado contra el pueblo. Es lo que ha querido la oligarquía siempre, pero no lo puede permitir la democracia. Entonces, que asesinen al joven, que asesinen al diferente. No, un ejército no está para eso. Un ejército está para defender la nación y el pueblo, ministro. Y entonces yo me he encontrado con una serie de hechos en estos últimos días mágicos que quise contestarle a Trump desde mi dignidad y al frente del mar, el mar que por primera vez conocí. De noche, porque no tenía sueño, qué tontería. Y donde me mostraron la foto de los señores de Brasil esposados. Y inmediatamente reaccioné, como creo que deberías reaccionar cualquier hombre o mujer que sepa de las ideas de Bolívar y por qué estamos nosotros como Colombia, la República de Colombia aquí. El que piense que se cometió un gran error diplomático tal, es que no se lo llevó nunca a Bolívar ni lo entendió, ni entendió por qué somos independientes y soberanos y por qué nos rebelamos contra un rey y por qué vencimos el ejército más poderoso del mundo en nuestra tierra. Como los haitianos defendieron el ejército más poderoso del mundo, en ese momento francés napoleónico, que había derrotado a España, en sus tierras. Se nos olvida la historia, no la estudiamos y perdemos nuestra razón de ser. Nuestra razón de ser como república es la libertad y la democracia.
esa es nuestra razón de ser. Y vuelvo al tema, el ejército entonces quiere el tiempo, insinúa que la oficialidad del ejército está brava con el presidente porque se me fue un trino mal hecho, casi nunca me había pasado, pero me pasó. Entonces leamos la carrera de acontecimientos e interpretémosla. Entonces Petro está en sus sanos sentidos y se arrodilla a Trump, no ministra Laura. Si nos arrodillamos, perdimos el sentido de la nación y del pueblo y de su dignidad. Es decir, estamos diciendo históricamente que invitamos al rey y que fue un error haberlo sacado de aquí. Un error ser república soberana. Y no, o por lo menos me tienen que matar a mí primero. No, ni este gobierno no se arrodilla. Sigue un principio internacional que yo lo he tratado de agenciar cada vez que hablo en cualquier espacio internacional. Es la vida, la política internacional de Colombia, porque Colombia es el corazón del mundo y por tanto debe ser una potencia mundial de la vida. Esa consigna no es porque estamos borrachos o locos o drogados o no sé qué, como nos acusan. Porque la esencia de Colombia, potencia mundial de la vida. Y entonces nos arrodillamos ante el petróleo, ante el poder del petróleo, no nos damos cuenta de lo que somos, se nos olvidó Bolívar, que creyó que esto iba a ser una gran potencia más allá de Colombia, precisamente porque éramos exuberantes. Y nos arrodillamos. Yo no me arrodillo. Si somos los defensores de la vida en Colombia y Colombia se vuelve la defensora de la vida en el mundo, y para eso hicimos la COP16, no para presentar modelaje y ficciones y teatro, sino para presentar a Colombia ante la humanidad, no solo para que vengan de turistas, sino para que se sepa cuál es el mensaje central de Colombia. Y entonces aquí tenemos que definirlo. Es primero en la vida la mercancía que la persona, ministro Reyes. ¿Usted qué dice ahí? Ponga ahí, porque estoy hablando solo. Ahí, préndale ahí el micrófono, no es decir que nos lo censuraron. Prenda el micrófono, usted que es economista, doctor en economía. No, pues presidente, obviamente el valor de la persona está muy por encima del valor de la mercancía. Haríamos mal en tratar a las personas o a su trabajo como mercancía cualquiera, esa es fácil. Entonces, ministro de Hacienda, usted que estudió en la Universidad de Economía, cuénteme si existe algo que se pueda llamar valor y precio de la persona. No, las personas no tienen precio porque no son mercancías. Algunos congéneres suyos norteamericanos creen que sí hay un precio de mercado de la vida para atacar la crisis, para decir que no se haga nada en la crisis climática. Y ya tienen teoría y se han vuelto unos, Nordhaus se volvió premio Nobel, completamente equivocado. La persona no tiene precio de mercado. Y todas las mercancías que sí tienen precio de mercado, que es diferente a valor, ¿cierto? Repito, la economía política, el precio de mercado es el símbolo en dinero, el valor es el tiempo socialmente necesario para producir una mercancía, por tanto puede ser disímil. Pues entonces, ¿cómo así que privilegian la mercancía a la persona en las relaciones internacionales? Eso es privilegiar la cosa sobre la vida. Y nosotros estamos planteando lo contrario. Es primero la persona que la mercancía, que la cosa. Presidente. ¿Cierto? Presidente, hay un problema, es que aquí en Colombia también tratan a la gente como mercancía, el sistema de salud. Pues es que es el esclavismo. Exacto. Entonces, Que el esclavismo es lo que enseñó que se podía traer a la fuerza una persona. El esclavismo existía antes de África. Meterla, a obligarla a trabajar gratis en condición de esclavo todos los días. Yo le preguntaría a ustedes y al pueblo de Colombia, ¿queremos ser esclavos? Y eso es lo que se definía con el tema de Trump,
que se está definiendo. Y yo creo que América Latina debe, en vez de defender la mercancía, que sigue después, antes que nada debe defender la persona. Lo primero es que el latinoamericano no llega preso, después discutimos aranceles. No al contrario. Trump cree que nos arrodillamos por la mercancía. Él cree que somos como él. Ojo, nosotros somos diferentes, no somos él. Podemos entendernos, sí, yo no estoy diciendo que no, pero tiene que entender la diferencia. El progresismo pone la persona por encima de la mercancía. Primero llegan sin esposas, después hablamos de negocios, no al contrario. Y eso tiene que definirlo bien, en este caso Laura, en nuestra política internacional, porque la Cancillería es la que se encarga del asunto, con el presidente, que es el jefe de Relaciones Exteriores, según la Constitución. La Constitución dice que el presidente es el jefe de las Relaciones Exteriores de Colombia. Pues es el jefe de Estado. Al interior de Colombia, muchos políticos tradicionales en diferentes instituciones creen, anacrónicamente, que el jefe del gobierno no es el jefe de Estado. Y el jefe de Estado se proyecta como tal, precisamente, entre otras, en las relaciones internacionales de Colombia. Representa al pueblo de Colombia, no a su gobierno solamente. Entonces aquí, ministro de Defensa, vamos hacia el ejército y hacia el impasse que el tiempo voltea al contrario. Porque si yo mando un trino, que era un mensaje, es el presidente el que está enviando el mensaje al ejército, ¿o no? Lo cual un periodista inteligente sacaría deducciones. Al presidente le llega información que no le llega al ejército, ¿cierto? Y que el presidente manda al ejército porque implica una acción militar inmediata, ministro. Inmediata. Y entonces, si las informaciones que tenemos es que nuestra estrategia con Venezuela, política internacional, funcionó, es decir, que están desactivando campamentos del ELN en Venezuela porque consideran que es valioso una relación diplomática sana con Colombia. Claro, puede discutirse las elecciones que nosotros no hemos reconocido. Y entonces, ¿qué pasó? Pues acaban de ver a Trump. Las diferencias de régimen no deben llevar al rompimiento diplomático. Bastante desgracia le pasó a Colombia y generó toda esta migración, porque fue Colombia, no los Estados Unidos, fue el señor Duque cerrando la frontera, terminó en un problema mundial como un boomerang que ahora trata de resolverse en los Estados Unidos, que le llegan los venezolanos que ellos mismos ayudaron a bloquear, con represión, con violencia y con indignidad. Entonces, ministro, si el Estado venezolano y su ejército hoy, no digo antes, están cumpliendo con el compromiso que hizo con usted de hacer una operación como Martillo, que saque los campamentos del ELN muy cómodos en Venezuela y entren a Colombia, el ejército de Colombia debe responder, porque es el momento. Los datos con coordenadas dentro del territorio colombiano, uno de los cuales se me escapó, que es un mortero del ELN, pero hemos enviado exactamente de la misma manera, en eso estaba yo, los datos de campamentos del ELN, los sitios por donde entran a Colombia, no es de inteligencia militar, porque si no hubiera sido así, al revés, el mensaje electrónico era el ejército avisándome a mí. El ejército no tiene que avisarme a mí dónde está el ELN, tienes que actuar, no avisarme. El ejército sabe en qué condiciones debe actuar, ya lo hemos discutido previamente. Entonces soy yo el que le envía los mensajes al ejército, aquí los tengo.
Y no es Venezuela el que me da un informe de inteligencia, porque sería espionaje. Es el campesinado de Colombia. Lo que no entendió el tiempo, Laura. El periodista X, no vamos a saber el nombre, no me interesa porque prensa debe ser libre, pero se equivocó. Y el mensaje es chueco y muy chueco. Porque si soy yo el que envía la información al ejército, ¿quién me la envía a mí? Campesinos y campesinas colombianos, que como han hecho en estos 2 siglos y antes de vía republicana, luchan contra el opresor. Y en el Catatumbo el opresor se llama ELN. ¿Por qué? Porque ensució su bandera. Ya no es libertad o muerte, como decían los anarquistas, rojinegro. Es de los fascistas. El que mata al pueblo ya cae bajo el designio de Bolívar, lo puse en un trino. Maldito el soldado que ponga el arma contra su pueblo. Pues el ELN lo está haciendo. Está matando a su pueblo. Por cualquier razón que sea, que no es más que controlar el mercado de la cocaína en el Catatumbo, el más cercano a los Estados Unidos, el que destruye Haití y nos destruye a venezolanos y a colombianos. Y eso explica ese titular. Entonces el titular, en vez de hacer el análisis correcto, el periodista lo pone al revés, tratar de que el ejército le dé un golpe de Estado al presidente, porque hay una sensación de malestar. ¿Cómo puede haber una sensación de malestar si la información la entregó el presidente al ejército? Pues debería haber un agradecimiento. Y el presidente está agradecido con quienes me lo dan, que son campesinos que usan esto, porque están conectados, buscan dónde conectarse, que es otro incumplimiento del gobierno que se llama conectividad. Y saben de la guerra, porque los campesinos en 2 siglos han aprendido una y otra vez de cómo se hace la guerra, porque se lo enseñan los oligarcas. Y entonces aquí saben cómo hacer la guerra. Y entonces no le dicen al alcalde, no le dicen al funcionario del gobierno que esté por ahí. Buscan la manera de que directamente le llegue al presidente la información, porque saben que no se está actuando en el territorio, ministro, que tenemos una ficción, y hay que decirlo de frente al pueblo, porque logramos mover una fuerza militar que hace su tarea, pero la otra recoge la información y no tengo informe de qué pasó. No puede haber connivencia entre funcionarios de la Fuerza Pública de Colombia y la mafia, porque el ELN hoy es una mafia. Yo les decía hace tiempos, y se les daba rabia, ¿cuál es su camino? El padre Camilo Torres Restrepo, que ofreció su vida al pueblo como Jesús, o Pablo Escobar. Ya no lo dijeron, de frente y con grosería, escogieron el camino de Pablo Escobar. Y nosotros no negociamos sino hasta que dejen el camino de Pablo Escobar. Y ya están matando como Pablo Escobar. Y sus fusiles ya se usan como los usaba Pablo Escobar. No son fusiles revolucionarios, para nada. Y el pueblo entonces se rebela. Y ese pueblo que se rebela busca a su presidente porque por él votó mayoritariamente. Y el presidente le envía al ejército y espera que el ejército sea el ejército de Bolívar y no de la oligarquía, menos de la mafia. Y ese ejército debe responder porque tenía la información a tiempo. Y la seguirá teniendo. Pero ¿cuál? Las acciones contra el ELN. ¿Dónde están? Tienen que darse. Y si hay funcionarios allí comprometidos por negocios con el ELN, porque ya no es el enemigo de antes ideológico, como lo fuimos nosotros, de la oligarquía, enemigos número 1 nos dijeron, que buscábamos un proyecto democrático y democracia es lo contrario a la oligarquía, entonces hay sociedad en los negocios. No es el enemigo, es el socio.
y la orden se diluye. Y como la mayoría de generales, oficiales y soldados quieren ser dignos, entonces hay que lograr que el objetivo se cumpla. Un ejército que saque al ELN como ordenó el presidente del Catatumbo. Del Catatumbo. Si ellos pudieron sacar el Frente 33, al que estoy invitando a hacer la paz, a ver si podemos hacer la paz con alguien, entonces el ejército puede sacar el ELN del territorio porque ya no tienen pueblo. El pueblo está con nosotros. Y el que tenga el pueblo gana la guerra. Incluso un general lo decía, Landazábal, muy poco amigo de nosotros. Y puedo seguir, compañeros y compañeras. Transporte 11, 61%, ministra. Se parece lo más cumplido, pero vuelvo a insistir. Nosotros dijimos en el programa de gobierno que primero es el camino campesino, segundo es la carretera para la paz, ¿cierto? Tercero es las vías férreas, los tranvías en las ciudades, los metros de verdad, no los de mentiras, y la red nacional férrea. Y de últimas, lo que hicieron los gobiernos anteriores, que está mal hecho, las concesiones de grandes peajes, de grande número de carriles, pero que solo sacan a Medellín y a Bogotá, ni siquiera a las fronteras, sino a donde puedan importar. Entonces, lo que se ha hecho en el Ministerio de Transporte es al revés. Han bloqueado los estudios de ferrocarriles. Acabo de recibir al gobernador de Cundinamarca, ministra, y lo que hicimos en Bogotá Humana, que fue hacer los estudios de los tranvías en Bogotá, porque las empresas que se le midieron en las APPs querían hacerlos, pero Peñalosa no quiere trenes, quiere buses diésel, porque es un negocio. Él dice que no es un negocio, pero es el negocio que montó en Bogotá, que tiene atrasada la ciudad y no la deja avanzar. Pues el ministro, nosotros trazamos los estudios desde el centro de Bogotá hasta los municipios de la Sabana para conservar la Sabana y no comuna urbana. No es una Bogotá que extienda sus fronteras. Por hacerlo se quedó sin agua. Ese es el fruto del peñalosismo que la ciudad misma electoralmente ha defendido. Por eso no quiere trenes, porque el tren conserva la Sabana de Bogotá, porque tiene estación fija y no para en cualquier lugar. Luego lo que importa es urbanizar donde está la estación y no toda la Sabana. Esos proyectos hoy, fíjese usted, existen. Peñalosa dijo, no dejamos nada, no sé qué. Pues están en factibilidad. Está el tren de Occidente que los petroleros no han querido dejarlo hacer, porque obviamente es eléctrico, ministro de Minas, y entonces el tubo que pasa por el tren, que nunca debieron poner un tubo de gasolina por debajo de las líneas férreas, pues se volvió obstáculo para el tranvía Occidente. Y en el norte el tranvía Zipaquirá, que está bien pensado prolongar esa red hasta el Carare, porque es el tren de Bogotá, que la comunicaría al mar y al mundo, a Bogotá. Entonces, no, que no hay estudios, que no hay estudios, que no hay estudios. Entonces echan aquí carreta, pero no avanzan, no está en el presupuesto. Acuérdese de Santos, el amor está en el presupuesto, que es Disraeli, un gran político europeo de derechas. Pues, ministra, el gobernador de Cundinamarca tiene los estudios en factibilidad. O sea, el sabotaje del interior de mi gobierno, de los funcionarios peñalosistas, que son los mismos de Bogotá, porque cambian de puesto, y les sirven esos unos empresarios privados, que son los dueños de las concesiones y los dueños de los buses, pues querían que nosotros no desarrolláramos eso, pero el gobernador de Cundinamarca tiene el estudio del cable de Soacha, plan nuestro, promesa nuestra, de hacer el tranvía hasta Zipaquirá y de obviamente hacer el tranvía hasta Occidente, porque el gobernador siguiente que estaba con Peñalosa
le compró al tranvía que estaba negociando con nosotros, un tranvía poderoso que llegara hasta el centro de la ciudad, y Peñalosa lo saboteó, pues le compró el estudio a la empresa que estaba haciendo el estudio, como la ley permite, y entonces existen hoy en estado de factibilidad. Yo quiero que, como la factibilidad permite licitar, ministro de Hacienda, se haga la operación difícil, pero se puede, de privilegiar las líneas férreas y licitar de inmediato, pues en los tiempos de la norma. Este año, en el presupuesto existen los Transmilenios de buses, pero no existen los tranvías. ¿Quién hizo eso en el presupuesto? Ministro, se lo he criticado, y al anterior mucho, funcionarios claudista peñalosistas, aquí y allá, saboteando el progreso de la ciudad hacia lo férreo, porque quieren privilegiar el negocio del bus, la expansión urbanística, la especulación inmobiliaria, que ya nos dejó sin agua y sin movilidad. Resultado, ni nos podemos mover en la ciudad, la sabana se está destruyendo y la ciudad ya no tiene agua, y no la va a tener si no cambiamos el modelo de ciudad. Entonces usted tiene esa misión, y aquí queda reflejado. Vivienda, 10 de 10. Sin embargo, ¿dónde está la ministra de Vivienda? Sin embargo, está mal hecho el trabajo. Ojo, porque vivienda nos debe varias cosas. Una, agua principal. El agua potable, que dijimos que era la revolución del agua. ¿Dónde está la revolución del agua? Entonces dejaron que los politiqueros manejaran acueductos. Los politiqueros llegan hasta acueductos veredales buscando votos y no solucionan los problemas estructurales del agua potable en Colombia. Le dejo eso ahí como encargo, porque para hacer eso tenemos que usar las vigencias futuras que planeación aún no ha adelantado. La mayor parte de las vigencias futuras después de lo férreo deben irse al agua, porque es la prioridad, pero el agua es más barata que lo férreo, porque los principales acueductos de las grandes ciudades y de las regiones tienen que hacerse, como Urabá, como Santa Marta. ¿Van a ir ustedes al cumpleaños 500 de Santa Marta sin agua a la ciudad y a dar un discurso? ¿O van a llevar el agua potable a Santa Marta? Dagoberto, un compañero mío, cometió un error total, se lo dije en su momento. ¿Por qué no le entrega el acueducto de Santa Marta a la ciudad? Una pelea voy a tener con Caicedo, voy a saber, una pequeñez, y no lo hizo. Usted debe devolverle el acueducto a Santa Marta. Y me entero que también le quitaron el acueducto a Valledupar. Eso va contra nuestra línea. ¿Quién maneja mejor el agua que la población del lugar? Si es la beneficiaria. Entonces eso es la superintendencia, no el ministerio, pero como el superintendente no llega aquí, quiero que se le devuelva el acueducto a Valledupar, y así por el estilo. Porque lo que debe ser, ahí sí, el Ministerio de Aguas, es resolver el problema de agua potable, no poner un problema a través de la superintendencia, que es parte de su ministerio. Y entonces, ¿dónde está el agua de Quibdó? ¿Dónde está el agua de Buenaventura? ¿Dónde está el agua de Tumaco? ¿Dónde está el agua de Urubá? ¿Dónde está el agua de Córdoba? Etcétera. El problema más grave de Colombia yo creo que es la ausencia de agua potable, porque por eso se mueren los niños. Y esta oligarquía no le importa a los niños, como ya vimos en Gaza. Les tiembla el pantalón cuando el presidente dice que rechaza el genocidio en Gaza y corta relaciones con Israel, y hay que cortarlas más hasta que no se resuelva el problema. Menos mal allá algo cuerdo, no drogado sino cuerdo, porque drogados deben estar los que tiran bombas sobre los niños de Gaza y quienes les aplauden. Es la vida misma. Entonces, ministro, usted tiene que hacer una estrategia alrededor de cómo cesa el conflicto entre israelíes
y árabes en general, que está matando niños y niñas. Ojo, esa es una prioridad de Colombia, porque es la vida, porque la sangre árabe está en nuestra sangre, así no se sepa, porque como no estudiamos historia, no sabemos que los barcos que venían en conquista, empezando por los de Colón, que no llegaron aquí, sino a Cumaná, sus capitanes eran españoles castellanos, descendientes del Cid Campeador, cristianos, etcétera, con la cruz como arma, pero los marineros que se quedaban en nuestras tierras, y que eran más, eran andaluces, y los andaluces son árabes. En ese mismo año, 1492, salió el último árabe armado, pero los árabes desarmados se quedaron en ese territorio y llegaron los barcos hasta Santa Marta. Y entonces, ¿qué le vamos a decir a Santa Marta, ministro de Cultura? Vamos a hacer unos 500 años en donde nos arrodillamos a la conquista, desconociendo que los indígenas están allá arriba porque los obligaron a subir porque los iban a matar, a nombre de Dios. Eso, como me pasó en la alcaldía, que bajé el retrato de Jiménez de Quesada y puso el de Bolívar. ¿Y qué sucedió apenas me fui de la alcaldía? Lo primero que hizo Peñalosa, porque le hirió en el alma, porque ellos adoran los conquistadores y no la libertad, fue bajar el cuadro de Bolívar, que lo tienen por ahí en un cuarto de San Alejo, y poner el de Jiménez de Quesada. Mire qué insulto a la historia de Colombia. Es un insulto oligárquico, porque el ejército libertador era un ejército del pueblo, no de los oligarcas. Esa es la pelea con Santander, que aquí está detrás, no está detrás Bolívar, ¿cierto? No está detrás Bolívar, sino que lo ponen a un lado. Y eso tiene una significación. ¿Por qué Santander y no Bolívar, si Bolívar fue el que más luchó? Eso tiene una explicación histórica, pero ahora, yo estoy dejando, ahora ustedes contestan, todos y todas. Pero quiero dejar mis inquietudes porque este es el informe de incumplimiento y es fatal. Y se lo digo al pueblo, porque me da vergüenza. De 195 compromisos se han incumplido 146. El presidente revolucionario, el gobierno no. Y el gobierno no, porque individualmente se tienen agendas paralelas. ¿Saben por qué Santander peleó con Bolívar y lo quería matar a una cuadra de aquí? Es como nuestro pecado original. ¿Por qué Santander quería matar? ¿Por qué quería Santander sicariar a Bolívar? Entre otras. ¿Y por qué el amor salvó a Bolívar? Nos lo dijo un revolucionario colombiano, Jaime Bateman. El amor nos protege, la certeza del amor, la cadena de los afectos. Por eso no me han matado. Ellos son parte de nuestra historia, la repetimos una y otra vez. Entonces, ¿por qué Santander sicariaba o quería sicariar a Bolívar? Porque Bolívar no quería sino un país enorme con Venezuela, Ecuador y otros, el actual Panamá, con unas fronteras de una patria grande que sabía que llegaban a la frontera de los Estados Unidos, que no era el río Bravo, sino que era más allá de Texas, era más allá de la amada Miami para muchos que no les gusta leer, pero también para muchos que les gusta escribir, que llegaba era hasta la colonia francesa, o sea, el río Mississippi. ¿No? Esa es la historia. Y entonces Bolívar quería que hasta el río Mississippi e incluso con la colonia francesa, la Luisiana, se hablara de libertad y de soberanía. Y los anglosajones dijeron que sí, lo hicieron al lado de nosotros. Solo que el virrey mandó ayudas españolas a los ingleses revolucionarios porque querían destruir el reino de Inglaterra. Y al contrario, los ingleses mandaron sus generales aquí a luchar al lado de Bolívar porque no querían el reino de España. Era una lucha geopolítica por el poder del mundo. En esa lucha,
es que aparece la guerra entre Santander y Bolívar, porque Santander le destruye la Gran Colombia, le impide que la frontera solo no llegue ya ni al Mississippi ni más allá, sino al Darién, ministra, a Bocas del Toro con Costa Rica. Colombia llegaba hasta Bocas del Toro con Costa Rica, donde hay 200 patriotas de toda Latinoamérica, la mayoría colombianos, enterrados en una fosa común, porque un acorazado norteamericano bajó los Mariners para defender, ¿qué? Para defender, dice que el gobierno conservador de Colombia, y los mataron. Y ahí hay una fosa común que no hemos podido descubrir, de héroes colombianos enterrados allá. El presidente le prohíben ir a Bocas del Toro. El presidente actual me había dicho que me invitaba, pero no veo la invitación. Porque yo sí quiero ir a Bocas del Toro, porque yo creo que es el momento. Porque el señor Rubio va a despedir a nuestros connacionales sin esposas, porque el presidente de Colombia dice que no, pero igual va a saludarlos así, a decir chao papá, en Panamá. ¿Eso qué es? O sea que ellos despiden los aviones de migrantes en Panamá, país soberano, incluso de nosotros, que quisieron serlo, dicen. Y es un funcionario norteamericano el que hace la operación y la paga. Eso no puede ser aceptado. No puedo meterme en los asuntos de Panamá, pues ya no podemos, porque ya la frontera no llega a Bocas de Toro, porque los norteamericanos nos quitaron un pedazo de nuestro país. Y no supimos defenderlo. El presidente conservador se arrodilló, y los liberales que estaban en guerra contra ese presidente con las armas, prefirieron luchar contra el presidente conservador que defender la soberanía nacional. Pequeñez se llama. Pues eso es lo mismo que hay entre Santander y Bolívar. Santander fue pequeño, quería arrodillarse a los norteamericanos y Bolívar no quería. Bolívar quería una patria grande, Santander la de él, la chiquita, la de los hacendados. Le encantaban las haciendas y terminó tratando de matar a Bolívar para que sus ideas no se volvieran realidad. Y este Consejo de Ministros, en donde he puesto, ojalá me siga, compañero, porque no es solo la cara del presidente, aquí, no pueden grabar, vean, este cuadro lo puse yo, trate de girar, compañero, bueno, es un campesino de la tierra colombiana. Aquí no hay la figura de un campesino. Y es un poco de gentes y es una historia. El cuadro, pintado por una boliviana, creo, lo saqué en la gélida Suecia. Siempre me traigo algún cuadro de las embajadas, porque están allá en las residencias, no en las embajadas. Les quité un Bolívar aquí al compañero Benetti. Y así lo hago. Pero estos cuadros siguen sin ser vistos por el pueblo. Entonces le he pedido a Jorge que abra este palacio hasta el último rincón al pueblo. Los palacios o se derrumban con los cañonazos de los marineros o son del pueblo. Pero esta aristocracia que quiere seguir viendo aristocracia y que hace estos palacios escondidos de mentiras, porque esto no tiene más de un... Lo construyó Turbay. Esto no es un palacio, esto es una mentira, una ficción de la oligarquía que se cree que son reyes y reinas y que la gente del pueblo son súbditos. Y esto es una democracia y una república. Eso creó Bolívar. Y por tanto los monarcas no existen, ni la aristocracia. Los funcionarios públicos no son aristocracia, son sirvientes del pueblo. Entonces aquí, este cuadro de Bolívar vuelve a su derecho, no a la derecha de Santander, sino al derecho, el libertador, no el opresor.
el libertador de esclavos, no el esclavista, el que hizo un ejército con negros y campesinos, y no el que quiso una aristocracia, el que quiso una democracia y renunció a la dictadura. Hoy en el Consejo de Estado me lo decían, fue el que creó el Consejo de Estado en el 1817, porque quería un poder judicial independiente. Un poder judicial independiente no significa que se burla del jefe de Estado, sino que coordina con el jefe de Estado los poderes públicos, pero no deja que cese la autonomía y la independencia, porque si no hay una dictadura. Y nosotros somos demócratas radicales. Le hacemos caso, pero guardamos nuestro derecho a la crítica. Volvemos. Entonces, les expliqué por qué Bolívar es tan perseguido en Colombia, pero es porque es soberano. Y entonces no quiero un pueblo que se asuste cuando decimos soberanía. Pero mucho menos quiero funcionarios que le tiemble el pantalón cuando decimos soberanía. Para nada. La política internacional de Colombia es la defensa de la vida y la defensa de su pueblo. Punto. Y su pueblo se trata con dignidad. Y si hay gobernantes latinoamericanos que aún crean que la mercancía es mejor que la persona, pues no saben qué es progresismo. Y aquí la América Latina siempre, desde que es libre, es progresista. Nosotros somos progresistas y Latinoamérica y su pueblo es progresista. Si no, estos cuadros no existirían aquí. Es un progresismo que triunfó sobre el mayor ejército del mundo y creó una idea revolucionaria que es república, con sus problemas, porque después de cada revolución, los hijos de la revolución los mata la revolución. Porque hay que hacer otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra. Y no podemos descansar hasta que seamos humanidad libre. Vuelvo entonces a estos temas. Ministra de Vivienda, usted tiene que cambiar un poco los desarrollos de nuestro ministerio, porque no es solo subsidios, es antes que nada agua potable en donde no hay, para que no hayan niños muertos, para que no seamos como los que mandan bombas en Gaza, porque es la vida. Sin niños no hay vida más humana. Y la vivienda es primero la vivienda rural. ¿Cómo que el campesinado de Catatumbo no tiene una sola casa hecha por la comunidad? Porque la comunidad hace sus casas, no los empresarios, pero con la ayuda del gobierno. Si no les cambiamos las casas, entienden por qué el campesinado está aún en el narcotráfico. Catatumbo, para sacarlo del narcotráfico, tiene que tener un gobierno que ayude a construir una economía legal, y eso se hace actuando. Y entonces, si somos no sé qué dice aquí, hola, si somos este gobierno de los incumplimientos, no va a haber paz en Colombia. La paz total es una ilusión. Y el país se nos enciende, porque el narcotráfico es el mayor destructor del gobierno, no la droga ni la mata. La droga por prohibirla, y porque sale de la mata, entonces le echamos la culpa a la mata, o sea, al campesino, a la vida. Y resulta que no es así, es el que vuelve mercancía la mata con su producción y la prohíbe. Y ustedes tienen unos precios así de altos, y entonces gracias a esa actividad de prohibir, nos dominan. Porque el whisky no lo prohíben. Quisieron prohibirlo y no, ahí nació la mafia. El vino no lo prohíben. Sus drogas no las prohíben. Prohíben las que se hacen aquí. ¿Por qué? Porque es una excusa para humillarnos, para dominarnos. Entonces tenemos ante unos hechos terribles que Laura debe quitar. ¿Cómo así que centenares de funcionarios de migración que cuidan nuestras fronteras los pagaba Estados Unidos? Entonces la prensa, nos quitaron la ayuda, pero es que esa ayuda es veneno. ¿Cómo así que nuestras fronteras las cuidan empleados públicos pagados por un gobierno extranjero? ¿Qué gobierno
hicieron eso tan pecuecos, tan arrodillados? Todo es soberanía. Eso no se puede admitir jamás. Los pagamos con nuestra plata, ministro. Que empiecen a ser nacionales, no obedecen la bandera norteamericana, obedecen la bandera colombiana. Yo nunca he quemado la norteamericana, es respetable, pero allá no es nuestro Estado. En nuestro Estado tiene su propia bandera. Entonces, por favor, ya de una vez tienen que reformar eso. USAID no puede pagar nuestros funcionarios. USAID se acabó, presidente. O lo que lo reemplace. No vamos allá a negociar que nos sigan ayudando. Eso no es ayuda. Trump tiene razón, llévese su plata. Porque nuestra aduana debe ser de nacionales colombianos, con dinero colombiano público. Igual el ejército, ministro de la Defensa, la policía. Entonces, ¿nuestro ejército es de Estados Unidos? ¿O nuestro ejército es el ejército de Bolívar de Colombia? El juramento dice que es la Constitución colombiana y el gobierno de Colombia y el presidente, quien es su comandante en jefe, por tanto obedece al comandante en jefe. Y el comandante en jefe obedece a su pueblo, no al pueblo de Estados Unidos, así yo lo admire, pero mucho menos a su gobierno. Eso se llama soberanía. Y entonces esa frasecita del Tiempo hoy en primera página es venenosa, completa. Están auspiciando un golpe de Estado. Y un golpe de Estado se responde con una revolución del pueblo. Punto. Porque no se quiebra la Constitución del 91, porque 3 conspiradores quisieron, porque no aguantan que el pueblo esté dentro de este palacio. Se resiste por parte del pueblo. No quiero seguir, pues podríamos hablar de cada tema de estos, pero ya saben ustedes que de 195 compromisos hechos en el gobierno con el pueblo, se han incumplido 146, que es el 75%. Cada ministro aquí o cumple con el pueblo o hay que cambiar. Lo notifico delante del pueblo. O hay que cambiar al presidente del gobierno porque no son capaces. La única manera de que el pueblo sepa que esto hay que conservarlo como un proyecto colectivo y no de corto plazo es cumplir. No es cumplir su agenda personal, cualesquiera que ella sea. Que ya hemos visto a Olmedos aquí, robándose la plata del pueblo. Por eso aquí estamos bajo vigilancia pública. El pueblo nos debe vigilar. Entonces, aquí, a partir de aquí, se da informe del cumplimiento del programa de gobierno, no de ustedes. Voy a poner el ejemplo de las TICs. Entonces, fortalecemos RTBC, el canal público de Colombia, y le disminuimos el presupuesto para este año, ministro, no sé ustedes cómo admiten eso, y se fortalece Teleantioquia y Telecapital, Canal Capital. Yo digo que se tienen que fortalecer todos, pero no hay un mensaje político ahí, no lo hay. O sea, la pequeña región no se fortalece con su comunicación propia. Otra vez lo mismo, Bogotá y Medellín, como las carreteras concesionadas, como las vigencias futuras, ministro, o es para todos la comunicación. Porque si es una democracia y la comunicación es poder, la comunicación es para todos. ¿Cómo es posible, ministro, que cuando el gobierno dijo se prioriza la educación en telecomunicaciones, es decir, la programación de computadores, etcétera, la educación al niño y a la niña, ministro de Educación, que no ha cumplido, no usted, sino los ministros anteriores, solo 18 compromisos de 19
el 95% incumplidos. Un ministerio actuando para otros, no para este gobierno. El principal, el de mayor presupuesto. Ahora contestas, pero es que como usted no estaba, me toca repetirlo. Y si en este tema de las comunicaciones, que dijimos que primero la educación de la niñez y de ahí para adelante, y entonces las facultades de inteligencia artificial en el máximo, y entonces lo que tenemos es que ninguna universidad sabe que estamos haciendo facultades de inteligencia artificial, que las volvieron, fueron centros de, ¿cómo se llama eso?, de conexión, que los centros digitales que hay en la frontera, ministra, no los maneja Colombia, los maneja Estados Unidos, el internet lo maneja Estados Unidos en la frontera. Entonces, ¿qué soberanía tenemos aquí? ¿País de pacotilla o país digno? Ah, que nos van a asustar, pues asústenos, ¿y acaso qué? ¿No hemos vivido asustados todo el tiempo y sin embargo hemos peleado? Pues peleemos. ¿Cómo así que el internet de las fronteras es de los Estados Unidos? Internet de las fronteras por pura soberanía nacional debe ser de Colombia, ministro de Defensa. Es un tema del Ministerio de Defensa. Y entonces la educación es lo de menos en el presupuesto y la infraestructura donde están los business es lo más. Y la infraestructura donde están los business no es pública, así sea un pedacito, sino que son negocios con Claro y Movistar, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces la empresa pública que aún podemos tener, que es Internetsa, me la siguen manteniendo bajo la presidencia de los uribistas. 2 años y medio luchando porque no sea así. Y no puede ser. Se va el gerente de Ecopetrol, se va el gerente de ISA, pero no se le puede seguir entregando la única posibilidad de tener un estructurador público serio de comunicaciones en Colombia, manejado por el uribismo, que fue el que se tomó con los fusiles Telecom y echó a sus trabajadores a la calle porque quería privatizar las comunicaciones, como si en la comunicación no estuviera el poder. Entonces, actuemos para que esto cambie. Cultura, hablaba de Santa Marta, ministro, porque me puse a hablar de Bolívar, que Bolívar lo mataron en Santa Marta. Entonces los conquistadores llegaron hace 500 años a tomarse lo que hoy es Santa Marta y mataron a los indígenas, y el libertador de contra la España monárquica lo mataron en Santa Marta. ¿Qué conmemoramos? Yo hice una propuesta a usted y a su viceministra, que es árabe. El Mediterráneo no es España. La Andalucía española sigue siendo parte árabe, parte castellana. El idioma que hablan los costeños y que yo perdí viene de Andalucía, como las Islas Canarias y como todo el Caribe. Y eso tiene una razón. Es que vinieron los andaluces, y los andaluces, la propia palabra lo indica, eran árabes del Mediterráneo. Luego el Mediterráneo es árabe, es judío, es palestino, es griego, es italiano, es español, es francés, etcétera, turco. Entonces yo lo que quiero es que todo eso venga a Santa Marta, con todo el Caribe, porque aquí este palacio no es costeño. La sala de Gabriel García Márquez sigue siendo una sala encerrada. No había nada de García Márquez en este palacio. No había ningún Aureliano, ni ningún Remedio, ni ninguna mariposa amarilla, que es nuestra obra universal, ministro, porque el arte es universal. Lo que hizo García Márquez fue coger la palabra folclórica de la costa y volverlo arte universal. Y por eso la obra de Netflix, que es la que más se acerca maravillosamente a García Márquez, tenemos que verla todos los colombianos, y es nuestra obra en el mundo. Y por eso aquí tiene que estar García Márquez.
no el oligarca español, que se cree español y se cree aristócrata. Entonces, para Jorge, que está aquí, y Benedetti, que mantiene aún en sus cosas positivas, que siempre hay que ver, porque todo hombre, decía Álvaro Fayad, y mujer necesita una segunda oportunidad. Por eso, entonces, el Salón de García Márquez tiene que inundar el Palacio de Justicia también, pero no me meto porque es un poder independiente. Mucho, bueno, no voy a criticar, me meto en un lío, pero este palacio, que es el que nosotros gobernamos, debe ser garcía-marquiano, no aristócrata. Y el acto 500 años en Santa Marta debe llevar el agua, ministra, que se puede, porque hay desalinizadoras inmensas, pero no sé si su viceministro está quieto o se está moviendo. Y tiene que llevar el arte del Mediterráneo y el arte de todo el Caribe, que el Caribe es diferente, y por eso el Golfo de México sigue llamándose el Golfo de México, porque los mayas fueron los primeros en cruzar el Caribe desde México actual, y cruzaron el Golfo de México antes que cualquier anglosajón llegara al norte de los Estados Unidos. Y cruzaron el Caribe hasta que llegaron al río Magdalena y subieron por las aguas antes de cualquier español. Y por eso están esos monumentos en San Agustín y aún no sabemos por qué están ahí. Eran caribes. Y entonces todo el Caribe debe llegar a Santa Marta. Y Santa Marta debe ser una expresión de encuentro cultural entre el Caribe y el Mediterráneo, todo, porque ya no celebramos la conquista, la sangre y la violencia, sino que celebramos el diálogo de civilizaciones y la vida, y eso no se hace con ejércitos ni discursos, sino con cultura. Pues quiero que me lo entienda bien, estoy un poco cachaco, pero digamos, es Caribe, es el Caribe, y el Caribe es el encuentro de todas las razas del mundo. Y por eso su belleza y su calidad cultural. Bueno, voy a dejarlos, no los aburro más. Ahora les toca la palabra a ustedes. El primer escenario entonces es esto. Hay un segundo cuadro que tiene que ver porque esto es lo que ha hecho el presidente en las reuniones con el pueblo. O sea, al presidente no se le hace caso en este gobierno. Y eso no es sino porque los ministros, primero, no creen en el presidente y en su proyecto, o sea, son postizos. Y segundo, porque hay una agenda paralela. Ser senador, ser no sé qué. Ser importante, ser aristócrata. Pues si nunca se ha sido aristócrata, ser aristócrata a veces sabe delicioso, pero yo les quiero decir, es lo más aburrido del mundo. Entonces mejor revolucionario y demócrata. Ustedes tienen un presidente revolucionario, pero el gobierno no lo es. No rompe, no cambia. Sigue las mismas pautas de la tradición política de Colombia y no puede ser. 75% de las promesas del presidente en los consejos del gobierno no se han cumplido, pero cuando son los del pueblo con el gobierno que salen del pueblo, peor. 600, del total, 780 compromisos se han hecho derivados de que el pueblo los ha propuesto, solo se han cumplido el 15%. 666 compromisos no se han cumplido, habiendo ustedes comprometido ante el pueblo, de frente con el pueblo, hacerlo. Entonces esto sí yo no lo quiero más. Así no somos. O por lo menos yo no me acostumbré a eso. Yo hice un compromiso con el pueblo y lo he cumplido hasta el último día de mis días. Y así es, por eso es que he resistido. Un poco, ustedes hablar carreta, pues eso es lo que hacen los políticos tradicionales todo el tiempo, hablar carreta y pedirles el voto y después engañarlos.
Empezamos a engañarnos cuando la plata del presupuesto, ministro de Hacienda, iba a las concesiones y no a las carreteras de la gente. Es por eso que la carretera del Catatumbo, a pesar de ser nuestra primera promesa aplaudida por el campesinado del Catatumbo, no existe. Búsquemela en el presupuesto de este año. O la carretera Quibdó-Medellín, como es los negros los que van en buses, no les importa hacerla. 20 años haciéndola y van 400 muertos por derrumbes. Y nosotros dijimos, nosotros la hacemos en un año. La promesa fue en el Ministerio de Hacienda. Llegó a los técnicos peñalosistas. ¿Y cómo vamos a hacer la carretera para los negros? Se necesita el túnel del Toyo y eso sí fue primero. Se necesita el tren elevado de Bogotá, que no sirve. Porque los estudios que hizo el mismo Ministerio del Transporte con profesionales internacionales, mirando si ese metro va a disminuir el tiempo de transporte de la ciudad, encontraron que el metro elevado no disminuye el tiempo de transporte de la ciudad, sino que lo aumenta. Mientras el metro subterráneo sí lo disminuía. Entonces, ¿qué le están diciendo a Bogotá? Ministro, usted tiene que pararse, usted fue concejal de Bogotá y fue directora del IDU en mi gobierno, y estuvo atenta al tema del metro, que un año estuvo quieto porque el Banco Mundial no nos daba la autorización, por lobbies uribistas, frenando que Bogotá, y triunfaron, porque ahora no hay un metro subterráneo, hay un metro elevado, pero los técnicos dicen que ese metro elevado no va a disminuir el tiempo de viajes, sino lo va a aumentar el tiempo de viajes del total de la ciudad. Y claro, como la prensa es peñalosista, porque es el hijo de la oligarquía, y la visión de Bogotá les parece profesional y técnica, y nos quitó el agua y nos quitó la movilidad, y puso a Bogotá en vilo su vida, entonces no se atreven a decir la verdad. Y yo creo que el Ministerio de Transporte debe decir la verdad. Y debe pararse, y debe saber qué se está cumpliendo en cada concesión y qué nos han incumplido. Y concesión que se nos haya incumplido no recibe recursos públicos. Y los recursos públicos van a las regiones donde está la guerra. Y hace lo que el pueblo quiere que hagamos. ¿Dónde está la carretera Popayán el Mar? ¿Dónde está el ferrocarril Buenaventura-Cali? ¿Dónde está el ferrocarril Dorada-Chiriguaná? Mucho discurso. ¿Dónde está la licitación? ¿No llegan licitantes? Pues es un fracaso, porque no están saboteándonos nuestros proyectos, porque lo quieren es bucecitos y bucecitos, costosísimos, contaminantes, tractomulas en las carreteras, no trenes, buses en la ciudad y no tranvías, y así estamos. Entonces, el ministerio, así no sea la dueña de esos sistemas, porque en lo local debe hablar, debe decirlo al pueblo, para que el pueblo no se deje engañar, y etcétera. Entonces voy a dejar... Presidente, hay varios ministros que han solicitado la palabra. Sí. Yo recuerdo que estamos en cadena nacional. Y la vicepresidenta. Entonces, señora vicepresidenta. Presidente, buenas noches. Un saludo a usted y a todos los ministros y saludo a Colombia. En primer lugar, quiero reafirmar en este Consejo de Ministros y de cara al país mi compromiso con Colombia para trabajar de manera incansable por llevar la dignidad y la igualdad a cada rincón de este país. Celebro que ese Consejo de Ministros se esté haciendo, y lo saludo, se esté haciendo de cara al país, pero ojalá no sea solo el Consejo de Ministros, porque no todo se hace con la transparencia, presidente, con la que hoy le estamos hablando aquí al país. Y eso es parte de mis dolores
porque ayudé a elegir este gobierno y hoy me duele que en este gobierno que ayudé a elegir y que le ayudé a hablar al país, como usted lo ha dicho, se presenten tantos actos de corrupción. Y tenemos que decirlo de frente, ¿sí? En segundo lugar, quiero decir que en lo que respecta al Ministerio de la Igualdad, presidente, a mí me hubiera encantado, como acordamos en campaña, que yo hubiera tenido desde el principio una institución que me hubiera permitido responderle al país. Sin embargo, lo que recibí, a diferencia de todos los otros ministros, fue un papel con una designación que me obligó a, en este año y medio, desde que usted me designó de ministra, a crear una institución de cero. Y eso ha sido un dolor para mí, presidente, porque yo sí quería responderle a mi país. Y no me interesa la politiquería, y no me interesa la burocracia, y no me interesa la corrupción. Me interesa responderle a mi gente, a mi pueblo, al municipio de Suárez, a mi departamento del Cauca, que ayer estaba en medio del conflicto armado, a mis tías, que ayer estaban en medio del conflicto armado, debajo de una cama, llamándome a mí, diciéndome: Francia, ¿qué hacemos? Nos van a matar aquí. Eso me duele, presidente, y lo digo de cara al país. He creado un Ministerio de la Igualdad que, como todo el mundo sabe, antes de un año y medio es imposible que una institución tan grande, 5 viceministerios, 20 direcciones técnicas y poblacionales, 32 direcciones territoriales, se ponga a andar antes del tiempo. Sin embargo, hemos hecho una tarea monumental y hoy yo puedo decirle que el Ministerio de la Igualdad, que se ha comprometido con temas de agua potable, priorizando el Pacífico como lo acordamos, arranca y avanza en sus procesos de contratación. Hoy ya avanzamos en contratar 7 soluciones de agua en el Pacífico, estudios y diseños, porque la dificultad que he tenido es que en esos territorios marginados y excluidos no hay estudios y diseños, no hay proyectos formulados. Y a mí me ha tocado entonces asumir el compromiso para responder de formular los proyectos. Y eso, en términos administrativos, toma tiempos que yo quisiera haberme pasado, pero que por ley no me los puedo pasar. Hoy yo le puedo decir que Jóvenes en Paz, que vino con muchas dificultades y llegó al Ministerio de la Igualdad, puede ser que tenga muchos errores y las estigmas, porque a partir del mensaje que usted dijo que hay que crear un programa de jóvenes para no matar, pues ese mensaje la oposición lo tomó en contra, ¿sí? Y hoy lo que estamos haciendo es evitar que jóvenes sean asesinados. Hoy van más de 11.000 jóvenes vinculados a ese programa, con dificultades, algunos haciendo mitin y paros en algunos territorios porque no les pagan las transferencias. Pero el programa establece que las transferencias son transferencias condicionadas. ¿Condicionadas a qué? A que los jóvenes, para recibir el pago de la transferencia, tienen que hacer su trabajo social y tienen que asistir a un proceso de formación que lo que busca es ayudarles a hacer su proyecto de vida, ayudarles a construir su proyecto de vida. Hemos creado el sistema Salvia, que para mí como mujer es muy importante. Por eso no me río cuando se hacen bromas aquí sobre las mujeres, porque yo sí soy sensible con eso. Y he creado un programa Salvia que hoy tiene acciones de atención y de prevención concretas. Hemos atendido a más de 17.000 mujeres en el país y le hacemos seguimiento a más de 1.000 mujeres que están en riesgo feminicida de que las asesinen en este país. Y como este programa Hambre Cero, que hoy yo le puedo decir, presidente, al Catatumbo, el Ministerio de la Igualdad respondió la semana pasada
con 140 toneladas de alimentos que los llevamos a los territorios del Catatumbo en zonas donde no había acceso y donde habían comunidades confinadas, y mi equipo llegó a esos territorios a responderle al país. El Ministerio de la Igualdad es el caballito que se ha buscado y que se ha usado en el país para cuando se habla de la ejecución, se dice no es que el Ministerio de la Igualdad no ejecuta, pero a mí me hubiera gustado tener una institución desde el inicio de este gobierno para responderle a la población más excluida y marginada. Sin embargo, eso no pasó. Presidente, usted sabe que con el aprecio que le tengo también he sido honesta y le digo a usted de frente las cosas que no me parecen en este gobierno y las cosas que comparto en este gobierno. Y no me parecen en este gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle, respéteme, que soy la vicepresidenta, y no me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto, presidente, su decisión, la respeto porque usted es el jefe de Estado y es el